La vida está llena de secretos, de momentos inesperados que cambian el rumbo de todo. A veces, una simple ausencia revela lo que siempre estuvo ahí, escondido, esperando ser visto. Esta es la historia de lo que sucedió con mi hijo, cuando mamá salió. Era un sábado como cualquier otro. El sol entraba por las cortinas y el olor del café de la mañana todavía flotaba en el aire. Mi esposa, Laura, había salido temprano. Tenía una reunión con su madre que, como siempre, se extendía más de lo previsto. Me quedé solo en casa con nuestro hijo, Diego. Tenía 17 años. Siempre fue reservado, callado, meticuloso con sus cosas, con su música, con su forma de vestir. Un chico brillante, sensible, pero distante. Aquel día, algo se sentía diferente. Diego no bajó a desayunar como de costumbre. Pasó el mediodía y ni siquiera había salido de su habitación. Subí las escaleras con esa preocupación silenciosa que solo los padres entienden. Toqué la puerta con suavidad. «Diego, ¿todo bien?». No hubo respuesta inmediata. Solo silencio, y luego, una voz temblorosa. «Sí, estoy bien, papá». Pero no lo estaba. Lo supe en el instante en que abrí la puerta. Diego estaba sentado al borde de la cama, con los ojos rojos. Había estado llorando. Al verme, trató de limpiarse las lágrimas de forma apresurada, como si eso pudiera borrar el dolor que llevaba por dentro. Me acerqué, sin decir nada. Me senté a su lado. El silencio duró más que cualquier conversación. Finalmente, le pregunté: «¿Te pasó algo en la escuela?». Él negó con la cabeza. «¿Con algún amigo?». Negó otra vez. Y entonces, lo dijo: «Papá, creo que soy gay». Fueron 6 palabras que detuvieron el tiempo. No porque me molestara, no porque me escandalizara, sino porque entendí que ese momento, ese preciso instante, había costado años de miedo, de dudas, de ansiedad. Para él. Lo miré. No como un padre que escucha algo incómodo. Lo miré como lo que era, mi hijo. Y lo abracé. Fuerte. Como si pudiera protegerlo de todos los años en los que había vivido en silencio. Lloró en mi hombro. Y yo también lloré. No de tristeza, sino porque me dolía no haberlo visto antes. Porque me dolía pensar que, en su propia casa, había sentido miedo de ser quien era. Pasamos horas hablando. Me contó cosas que nunca imaginé. Me habló de Martín, su mejor amigo desde la infancia. Resulta que desde hacía meses, incluso años, sentía algo más por él. Pero lo había guardado muy dentro, porque no sabía cómo reaccionaría nadie. Ni Martín, ni nosotros, sus padres. También me contó que una vez pensó en irse de casa, que tenía miedo de que lo rechazáramos, que había escuchado historias de chicos que eran echados de sus hogares, simplemente por amar diferente. Cada palabra suya era una herida abierta, no por su verdad, sino por el dolor que había llevado solo por tanto tiempo. Lo más desgarrador fue cuando dijo: «Mamá no lo entendería, ¿verdad?». Y ahí, me rompí. Laura, mi esposa, es una mujer maravillosa, pero también muy tradicional, criada en una familia conservadora, con ideas fijas sobre lo que está bien y lo que está mal. Yo sabía que no sería fácil para ella, y Diego también lo sabía. Ese era su verdadero miedo. No al mundo, no a los amigos, a mamá. Cuando regresó a casa, no le dijimos nada al principio. Diego no quería enfrentarlo aún, pero las cosas no se podían esconder para siempre. Unos días después, la conversación que más temía ocurrió. Laura entró en la cocina mientras Diego y yo hablábamos y notó algo raro. Su instinto de madre le gritaba que algo estaba pasando. No tardó en presionar con preguntas hasta que, finalmente, Diego le dijo la verdad. Y su reacción fue todo menos esperada. Laura no gritó, no lloró, no lo abrazó. Simplemente se quedó callada, como si hubiera escuchado algo imposible de procesar. Como si su hijo se hubiera convertido en un extraño. Diego, viendo su rostro inexpresivo, se quebró. «Sabía que te iba a decepcionar», le dijo, mientras se levantaba y subía corriendo a su cuarto. Laura lo siguió, pero la puerta se cerró antes de que pudiera decir algo. Ese día no dormimos. Ninguno de los 3. A la mañana siguiente, Laura se fue de la casa. Dijo que necesitaba tiempo, que necesitaba pensar. Y así, cuando mamá salió, todo cambió. Los días siguientes fueron silenciosos. Largos, llenos de preguntas sin respuestas. Diego no salía de su cuarto. Apenas comía, pero por primera vez en mucho tiempo, hablábamos.
De todo. De lo que sentía, de sus sueños, de lo que temía. Y poco a poco, comenzó a sanar, a reconstruirse. Una tarde, me dijo: papá, quiero decirle a Martín. Decirle que lo amo. No lo detuve. No lo cuestioné. Solo lo abracé. Y esa misma noche, Diego se encontró con Martín en el parque donde jugaban cuando eran niños. Regresó a casa con los ojos brillantes. No hizo falta decir nada. Su sonrisa lo decía todo. Martín lo había abrazado. Le había dicho que también sentía lo mismo, y que solo esperaba que Diego lo dijera primero. Dos almas que se buscaban, por fin se habían encontrado. Una semana después, Laura regresó. La vi diferente, con ojeras, con el rostro cansado, con algo en la mirada que no había visto antes. Miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a haber perdido a su hijo por un prejuicio. Nos sentamos en la sala. Diego bajó, inseguro, sin saber qué esperar. Y entonces, ocurrió el milagro. Laura se acercó a él, con lágrimas en los ojos. Perdóname, le dijo. No supe reaccionar. No lo esperaba. Pero no dejo de amarte. No sé cómo aprender, pero quiero hacerlo. Porque eres mi hijo. Y nada va a cambiar eso. Diego rompió en llanto. Y por primera vez, los tres nos abrazamos como una familia, completa, real, verdadera. Después de aquella reconciliación en la sala, los días comenzaron a fluir con un ritmo nuevo, extraño al principio, pero esperanzador. Laura, aunque aún insegura, comenzó a hacer preguntas. A veces torpes, a veces con lágrimas, pero siempre desde un lugar real, humano. ¿Desde cuándo lo sabías?, le preguntó una tarde a Diego. Desde siempre, creo, pero lo entendí mejor a los 14. ¿Y por qué no dijiste nada? Él bajó la mirada y respondió con una frase que aún me retuerce el alma. Porque no sabía si tú todavía me ibas a querer. Laura no dijo nada, solo lo abrazó. Lloró en silencio, apretando a su hijo contra su pecho como si quisiera sanar los años de miedo, los años perdidos. Fue un proceso. Ninguno de nosotros tenía todas las respuestas. Pero nos dimos el permiso de aprender juntos, de volver a conocernos desde otro lugar, más sincero, más libre. Martín empezó a venir a casa. Al principio, solo como amigo, pero poco a poco, fue quedando claro que era más que eso. Laura lo observaba en silencio, con cierta distancia al principio, hasta que un día, entró a la cocina mientras ellos cocinaban juntos y se rió de una broma que Martín hizo. Fue la primera risa verdadera en semanas. Ese instante fue pequeño, pero crucial, porque a veces el corazón necesita pequeñas grietas para que la luz entre. Una noche, después de cenar, Laura me confesó algo. Me cuesta, ¿sabes? No porque no lo ame, sino porque tengo que desaprender todo lo que creí que era lo correcto. Me enseñaron que esto estaba mal, que era vergonzoso. Y ahora veo a mi hijo, tan lleno de luz, tan feliz. ¿Cómo puede algo tan puro ser malo? Le tomé la mano. Eso es lo que significa ser padres. Desaprender, aprender y volver a amar, más fuerte. En el colegio, algunos compañeros de Diego comenzaron a sospechar sobre su relación con Martín. Como era de esperarse, no todos fueron amables. Un día regresó a casa con la camisa rota y una mirada perdida. Lo habían empujado en el pasillo. Lo habían insultado. Pero esta vez, no lloró solo. Esta vez, no se encerró en su cuarto. Se sentó en el comedor, con nosotros, y habló. Ya no me avergüenzo, dijo. Pero duele, que todavía haya gente que sí. Laura se levantó. Lo abrazó con fuerza. Tu verdad vale más que cualquier insulto. Y si el mundo no está listo para verte brillar, entonces vamos a construir un mundo que sí lo esté. A la semana siguiente, fuimos juntos a hablar con el director del colegio. Pedimos protección, pedimos respeto, y por primera vez, no sentí que defendía a mi hijo solo. Éramos dos, su madre y yo, de pie, como un frente unido. El tiempo pasó. Diego terminó el colegio. Martín fue aceptado en una universidad de arte en otra ciudad. Diego decidió seguir psicología porque quería ayudar a chicos como él. Chicos que se sienten solos, que tienen miedo. Su historia ya no es solo suya. Se ha vuelto inspiración para otros. Ha dado charlas. Ha escrito en blogs. Se ha vuelto voz donde antes hubo solo silencio. Y Laura es otra mujer, más fuerte, más abierta, más llena de amor que de miedo.
Recuerdo una tarde en que estábamos los tres en el auto, volviendo de visitar a Martín en su universidad. Diego iba dormido en el asiento trasero. Y Laura, mirando por la ventana, me dijo: nunca pensé que pasaría por algo así. Pero me alegro de que haya pasado, porque aprendí lo que realmente significa amar sin condiciones. Hoy, cuando miro atrás, me doy cuenta de que todo comenzó cuando mamá salió. Pero no fue su ausencia lo que cambió nuestras vidas. Fue el valor de Diego al hablar. Fue el amor que, aunque torpe al principio, supo crecer. Fue la verdad, que ya no se podía esconder. Muchos padres creen que lo peor que pueden escuchar es que su hijo es diferente. Pero no es así. Lo peor que puedes escuchar es el silencio de un hijo que siente que no puede ser el mismo contigo. Y lo mejor es cuando ese silencio se rompe con la verdad. Esta es nuestra historia. Una historia de miedo, de amor, de redención. Una historia que todavía se sigue escribiendo, día a día. Porque cuando mamá salió, mi hijo entró en el mundo siendo quien realmente era. Y eso lo cambió todo para bien.